¿Sientes que el mundo te exige gritar para ser escuchado? ¿Que cada paso que das debe ser publicado, validado y aplaudido? Nos han vendido una idea, una mentira peligrosa, que el éxito es ruido, que el valor está en la exposición, pero esa búsqueda constante de aprobación te está vaciando, te roba la energía y te desvía de tu verdadero camino. Yo, Brian Tracy, he aprendido por el camino difícil que el verdadero poder no se anuncia, no se presume, se construye. Se forja lejos de los reflectores, en la disciplina silenciosa del día a día, en el enfoque absoluto que convierte las intenciones en realidad. Mientras otros hablan, tú construirás. Mientras buscan aplausos, tú avanzarás. Te volverás imparable. Suscríbete si eliges el camino de los que construyen sin hacer ruido. Este canal es nuestro refugio, el lugar para los que no necesitan la aprobación del mundo, porque están ocupados creándolo. Ha llegado el momento de desvelar el primer principio, la primera llave que abre la puerta a un poder que no sabías que tenías. Un poder que se esconde a plena vista, ignorado por la mayoría en su carrera frenética por ser vistos y escuchados. Principio número 1. El silencio es estrategia, no ausencia. Vivimos inmersos en un océano de ruido, un estruendo constante que nos bombardea desde el momento en que abrimos los ojos hasta que caemos rendidos por la noche. Las notificaciones de tu móvil, vibrando con urgencias falsas, son ruido. La presión social por compartir cada comida, cada entrenamiento, cada pensamiento fugaz, es ruido. La opinión no solicitada de gente que ni siquiera entiende tu viaje, proyectando sus propias inseguridades sobre tus sueños, es el peor, el más tóxico de los ruidos. La cultura moderna, con sus pantallas brillantes y sus recompensas instantáneas, nos ha vendido una trampa mortal, una ilusión peligrosa. La idea de que para ser valioso, tienes que ser visible, para avanzar, tienes que hablar, para existir, tienes que gritar. Y así, nos pasamos la vida gritando, anunciando nuestros planes con una fanfarria que no se merecen, compartiendo nuestras metas antes de haber sudado la primera gota, buscando desesperadamente un me gusta, un comentario de aprobación, una palmadita virtual en la espalda que nos diga que vamos por buen camino. Pero esa validación externa es una droga barata, un subidón de dopamina que dura apenas unos segundos y que te deja más vacío, más necesitado que antes. Yo viví así durante años. Era un adicto a la validación, un esclavo de la necesidad de contar mis ideas. Apenas una chispa de inspiración nacía en mi mente, sentía un impulso irrefrenable de correr a compartirla. Creía, con una ingenuidad que hoy me avergüenza, que al verbalizar mis objetivos, los hacía más reales, más sólidos, más tangibles. Pero estaba completamente, absolutamente equivocado. Lo único que hacía era diluir su poder. Era como un acto de autosabotaje inconsciente. Imagina que tu energía, tu convicción más profunda, es como el agua contenida en un vaso de cristal, pura, potente. Cada vez que hablas de tus planes sin haber actuado, es como si tomaras un pequeño martillo y golpearas ese vaso, creando una fisura diminuta. La energía se escapa, gota a gota, imperceptible al principio, pero con cada nueva conversación, con cada nueva explicación, la fisura se hace más grande, y cuando por fin llega el momento de la verdad, el momento de actuar, el vaso está casi vacío. Te sientes sin fuerzas, disperso, confundido, incluso te sientes culpable, porque ahora tienes la presión añadida de cumplir con las expectativas que tú mismo has creado en los demás. Ya no actúas por una convicción interna, por ese fuego profundo y silencioso que te impulsaba al principio. No, ahora actúas por la presión externa de no quedar como un farsante, como un hablador. Tu motivación ya no es pura, está contaminada por el miedo al juicio ajeno. Fue entonces, en medio de esa frustración, cuando descubrí el poder transformador del silencio. Un poder que no es pasivo ni débil, sino todo lo contrario. Empecé a callar más, mucho más, a observar mi entorno y a mí mismo, a cerrar la boca y abrir los ojos, los oídos, la mente. El tiempo que antes malgastaba en reuniones innecesarias explicando mis intenciones, empecé a invertirlo en mi taller, en mi escritorio, en el gimnasio, ejecutando mis acciones. Y ese simple, radical cambio lo transformó absolutamente todo. Mis días, antes caóticos y fragmentados, se volvieron más enfocados. Mi mente, antes una tormenta de ideas y dudas, se volvió más clara, como un lago en calma al amanecer. Mis decisiones, antes vacilantes y dependientes de la opinión externa, se volvieron más firmes, ancladas en mi propia verdad. El silencio no es pasividad, es una estrategia de guerra. Es el momento en que el gran maestro de ajedrez se detiene,
Observa el tablero en completo silencio y visualiza 10 movimientos por delante mientras su oponente se impacienta. Es el momento en que el arquero tensa la cuerda hacia atrás, en una quietud absoluta, acumulando toda la energía potencial antes de soltar la flecha que dará en el blanco. El ruido es la flecha volando por el aire. El silencio es la fuerza imparable que la impulsa. Además, el silencio, cuando lo practicas de forma consciente, actúa como un filtro natural y despiadado para tu entorno. Cuando dejas de ser el centro del espectáculo, cuando dejas de anunciar cada movimiento, la gente que solo estaba ahí por curiosidad, por el drama, por el entretenimiento, se aburre y se va. Y déjame decirte, eso es una de las mayores bendiciones que pueden ocurrirte, porque entonces solo quedan los que de verdad importan, los pocos que valoran tus acciones, no tus palabras. Los que respetan tu coherencia, no tu capacidad para entretenerlo. Atraes a un círculo íntimo de calidad, no a una multitud de curiosos. En ese silencio, redescubrí mi verdadero ritmo, dejé de correr la carrera frenética de los demás. Me volví el dueño absoluto, el director y el protagonista de mi propio proceso, porque el crecimiento más sólido, el más duradero, el que resiste las tormentas de la vida, es el que ocurre en silencio, como las raíces de un roble gigante, que se expanden lenta y poderosamente bajo tierra, en la oscuridad, sin que nadie las vea, sin necesitar aplausos, para poder sostener un tronco que se elevará hacia el cielo durante siglos. Ahora, pasemos al segundo principio, porque una vez que dominas el silencio y has acumulado esa energía pura, necesitas una herramienta para dirigirla con una precisión letal. Principio número 2. El enfoque es tu superpoder. Todos quieren mejorar, todos sueñan con resultados extraordinarios, con una vida que les apasione, con dejar una huella en el mundo. Es un deseo humano universal, pero muy pocos, créeme, muy pocos, están dispuestos a pagar el precio real. Y el precio no es solo el esfuerzo, la disciplina o las horas de trabajo, no, el precio más alto, el que casi nadie está dispuesto a pagar, es la renuncia. Es el coraje de mirar cientos de oportunidades interesantes y decirles a todas que no. Es la fuerza de voluntad para cerrar puertas, para quemar puentes, para elegir una sola cosa, una única dirección, y volverte absolutamente, obsesivamente, letalmente bueno en ella. El mundo está lleno de lo que yo llamo generalistas talentosos, personas con un potencial enorme, con buenas intenciones, con miles de ideas brillantes, pero sus vidas están vacías de resultados tangibles. ¿Por qué? Porque son víctimas del síndrome del objeto brillante. Son como una mariposa en un campo de flores. Saltan de una a otra, atraídos por el color, por la novedad, por la promesa de un néctar más dulce. Empiezan un curso online de marketing digital y lo dejan a la mitad porque descubren otro sobre inteligencia artificial que parece más prometedor. Empiezan un proyecto con una pasión arrolladora y lo abandonan en cuanto aparece la primera dificultad, la primera meseta de aburrimiento. No terminan lo que empiezan, no sostienen lo que eligen y, sin enfoque, todo se diluye, el talento se desperdicia, la energía se fragmenta en 1000 pedazos inútiles. Yo también viví atrapado en esa trampa durante demasiado tiempo. Era el rey de los comienzos. Me encantaba la emoción de lo nuevo, la dopamina de empezar un nuevo libro, un nuevo hobby, un nuevo negocio. Pero, si era honesto conmigo mismo, cada nuevo proyecto era en realidad una excusa sofisticada para no enfrentar el compromiso profundo, la incomodidad y el aburrimiento de la ejecución prolongada del anterior. Me sentía muy ocupado, mi agenda estaba siempre llena, siempre corriendo de un lado para otro, siempre haciendo cosas, pero no era productivo, mi vida era un torbellino de actividad sin avance, estaba permanentemente agotado, pero seguía exactamente en el mismo lugar. Es como correr en una cinta estática en el gimnasio. Sudas, te cansas, tu corazón se acelera, pero no llegas a ningún lado. La vista nunca cambia. Y fue ahí, en medio de esa frustración existencial, donde comprendí que el enfoque no es solo una habilidad de gestión del tiempo. Es mucho más profundo, es una decisión de identidad, es un acto de declararle al universo, y sobre todo a ti mismo, quién eres y qué es lo que más te importa en esta vida. Así que tomé una decisión que lo cambió todo. Decidí elegí una meta, una sola, una dirección, y volqué toda mi energía, todo mi ser, en esa única cosa, no un poco cada día, no lo que me sobraba después de atender a las distracciones. Todo, sin plan B, sin redes de seguridad, quemé las naves. Me volví brutalmente, casi quirúrgicamente, selectivo con mi tiempo, con la gente que dejaba entrar en mi vida
incluso con mis propios pensamientos, desarrollé un guardián en la puerta de mi mente. Si un pensamiento, una idea o una preocupación no servía a mi objetivo principal, lo descartaba sin piedad. Al principio, es incómodo, terriblemente incómodo, porque tu mente, adicta a la novedad y a la gratificación instantánea, se rebelará. Se sentirá como un niño malcriado al que le quitan sus juguetes. Te sentirás aburrido. Te asaltará la duda. Sentirás que te estás perdiendo algo importante. Ese famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera, te susurrará al oído. Pero si resistes, si tienes la fortaleza de aguantar esa incomodidad inicial, algo mágico, algo casi místico, sucede. Dejas de sentir esa ansiedad fragmentada y empiezas a entrar en un estado de profundidad, un estado de flujo donde el tiempo parece curvarse. Las horas pasan como si fueran minutos. La claridad se afila como la hoja de un bisturí, capaz de cortar cualquier problema, y los resultados no solo mejoran, se multiplican de forma exponencial. Lo que antes te tomaba días de trabajo disperso, lo resuelves en un par de horas de enfoque intenso. Porque tu mente ya no está fragmentada como la luz de una bombilla, iluminando débilmente toda una habitación. No, tu mente se ha convertido en un rayo láser. Un haz de energía coherente y concentrado que puede cortar el acero más grueso. Por eso el enfoque es tan poderoso y tan raro. Porque en un mundo que busca desesperadamente la velocidad y la variedad, tú eliges la profundidad y la dirección, y eso te convierte en una anomalía, te vuelve peligroso para la mediocridad. Porque cuando un hombre verdaderamente enfocado aparece, todo lo innecesario a su alrededor se cae por su propio peso, todo lo superficial se expone. El enfoque te enseña a dominar lo esencial, y ese dominio no ocurre en medio del ruido y la distracción. Solo aparece cuando tienes el inmenso valor de cerrar todas las puertas, menos una, y decides convertir esa única puerta en tu entrada al mundo que estás destinado a construir. Y eso nos lleva directamente al tercer, y quizás más crucial, de todos los principios. Porque el silencio y el enfoque no sirven de nada sin este ingrediente final, sin este catalizador. Principio número 3. Ejecuta sin pedir permiso. Aquí es donde la goma se encuentra con el asfalto. Aquí es donde el 99% de los sueños mueren, no en el campo de batalla del fracaso, sino en la sala de espera de la inacción. La gente no falla por falta de talento. El mundo está rebosante de personas increíblemente talentosas. No fallan por falta de buenas ideas. Las ideas son baratas, casi gratis. No, la inmensa mayoría de las personas fallan por una única, trágica y evitable razón: la falta de acción sostenida. Tienen el conocimiento, han leído los libros, tienen la visión, pueden describirte su sueño con un detalle asombroso, incluso tienen el deseo ardiente, sienten ese fuego en su interior, pero no actúan. Se quedan en la línea de salida, se frenan, dudan, esperan el momento perfecto, esperan a que los planetas se alineen, esperan tener más claridad, un mapa completo del camino, esperan sentirse más seguros, más listos, más preparados, más motivados. Pero déjame decirte un secreto que me costó años de frustración y oportunidades perdidas entender. Ese momento perfecto que estás esperando, nunca, jamás, llega. Porque la acción no es el resultado de la confianza. La acción es la causa de la confianza. Quiero que grabes esto en tu mente. La acción es la causa de la confianza, no su consecuencia. Yo también caí en esa trampa mortal durante demasiado tiempo. Era un arquitecto de planes, un maestro de la teoría. Leía todos los libros sobre mi campo. Asistía a todos los seminarios. Me formaba constantemente. Incluso compartía mis grandes metas con todo el mundo, pintando un cuadro de éxito futuro. Pero no actuaba con la intensidad, con la urgencia, con la disciplina que mi visión exigía, y me justificaba a mí mismo con frases elegantes, excusas que sonaban inteligentes y prudentes. Estoy esperando el mejor momento del mercado. Quiero tener todo el plan de negocio perfectamente organizado antes de empezar. Necesito asegurarme de que este es el camino correcto para mí. Pero en el fondo, debajo de todas esas capas de racionalización, solo había una cosa: miedo. Un miedo paralizante. Tenía miedo al fracaso, a no estar a la altura. Tenía miedo a ser juzgado, a lo que dirían los demás si no lo conseguía. Tenía miedo a avanzar sin el respaldo, sin la aprobación de mi entorno, y ese miedo se disfrazaba de prudencia, de inteligencia estratégica, pero no era más que simple y pura cobardía. Hasta que un día toqué fondo. Me cansé de mí mismo, me cansé de ser un simple espectador de mi propio potencial, me cansé de ver cómo otras personas, con mucha menos preparación, con menos talento aparente,
lograban más que yo. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque actuaban. Mientras yo planeaba la jugada perfecta, ellos estaban en el campo, jugando, cayendo, levantándose, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Mientras yo dudaba, ellos avanzaban. Mientras yo esperaba a sentirme seguro, ellos construían su confianza a través de la acción imperfecta. Y ese día decidí ejecutar, sin tenerlo todo claro, sin un plan perfecto, sin esperar que el entorno me apoyara o me entendiera. Con miedo, con dudas, con la certeza de que cometería errores. Y ahí, en ese preciso instante en que di el primer paso imperfecto, comenzó mi verdadera transformación. Porque entendí la ley más importante del progreso. El movimiento genera claridad, no al revés. No esperas a tener claridad para moverte. Te mueves para encontrar la claridad. Avanzar, aunque sea con dudas, aunque sea a tientas en la oscuridad, es infinitamente mejor que quedarse quieto en la parálisis del análisis perfecto. Empecé a actuar cada día, desarrollé el hábito de la acción, no con una violencia descontrolada, pero sí con una firmeza inquebrantable, no con ansiedad, pero sí con un profundo sentido de urgencia. Porque el tiempo es el único activo que no se recupera. Cada día sin acción era un día que le regalaba a la mediocridad. Y la acción, cuando se convierte en un hábito arraigado, lo cambia todo de una forma casi mágica. Cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ya no te ves como alguien que quiere o planea hacer algo, te ves como alguien que hace algo. Un hacedor, un constructor. Cambia la forma en que el mundo te percibe. La gente deja de escuchar tus palabras y empieza a mirar tus hechos. Y lo más importante, cambia tu realidad externa, porque ya no estás imaginando un futuro. Estás construyéndolo, ladrillo a ladrillo, en el presente. La ejecución no es glamurosa, es incómoda, es cansada, es repetitiva, a menudo es solitaria, pero es la única, absolutamente la única forma de materializar lo que llevas dentro. El poder no está en quien piensa, está en quien hace, y el que ejecuta no necesita competir, simplemente llega. Ahora que estás construyendo en silencio, con un enfoque láser y una acción implacable, debes aprender a proteger el fruto de tu trabajo. Debes proteger tu propia mente. Y eso nos lleva directamente al cuarto principio. Principio número 4. Tu progreso no necesita testigos. Vivimos atrapados, casi ahogados, en una cultura de exposición constante. Una cultura donde cada pequeño paso, cada avance insignificante, parece necesitar la aprobación y el testimonio de una audiencia digital. Subimos una foto al gimnasio el primer día, antes de que un solo músculo haya cambiado. Publicamos una meta ambiciosa en nuestras redes sociales apenas la hemos escrito en un trozo de papel. Anunciamos con bombo y platillo el lanzamiento de proyectos que ni siquiera hemos empezado a desarrollar. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué buscamos realmente? Buscamos una gratificación instantánea. Buscamos calmar nuestra propia inseguridad con la validación de los demás. Y lo peor de todo es que, a menudo, la conseguimos. Al recibir esa atención inmediata, esos likes, esos comentarios de ánimo superficiales, ya nos sentimos satisfechos. Es un truco perverso que nuestra mente nos juega. Es como si, con solo mostrar la intención, ya hubiéramos cumplido una parte del trato. Pero no hemos cumplido nada. Nos estamos engañando a nosotros mismos de la forma más peligrosa posible. La validación externa, especialmente cuando llega demasiado pronto, puede volverse una droga. Una droga que adormece tu ambición y te impide ver la enorme montaña que todavía tienes que escalar. El aplauso no significa avance. La reacción no significa resultado. Caí en ese ciclo tóxico durante años. Cada vez que recibía esa validación prematura, mi impulso interno, mi fuego sagrado, disminuía. Mi ego se sentía satisfecho, inflado como un globo, y un ego satisfecho es el mayor y más sutil enemigo del progreso silencioso, porque cuando compartes demasiado pronto, te quedas atrapado en la imagen de la persona que está avanzando, en lugar de seguir, humilde y silenciosamente, avanzando de verdad. Tu energía se desvía de la construcción real, a la actuación de una obra de teatro para una audiencia que, en su mayoría, ni siquiera te importa. Empecé entonces a hacer exactamente lo contrario. A guardar mis avances como un tesoro, a proteger mis planes con el celo de un guardián, a construir como si nadie en el mundo entero estuviera mirando, porque entendí una ley universal de la energía y la creación. Lo privado se fortalece. Piensa en una semilla, de nuevo, cuando está en su etapa más vulnerable, en su momento de máximo potencial pero también de máxima fragilidad. Lo que necesita no es la exposición a la luz solar directa, ni al viento, ni a la lluvia torrencial. Lo que necesita es la protección, la oscuridad y los nutrientes de la tierra.
necesita cuidado, necesita un entorno protegido, necesita silencio. Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con tus proyectos y tus metas más importantes. En su fase inicial, son frágiles. Son como una pequeña llama que cualquier soplo de viento puede apagar. Exponerlos a la opinión pública, a la crítica, al escepticismo, a la envidia de los demás. Es como sacar esa semilla de la tierra antes de tiempo. La matas. Es como exponer esa pequeña llama a un vendaval. Y quiero que entiendas bien esto. No se trata de esconderse por miedo o por inseguridad. Es todo lo contrario. Es un acto de poder. Es por estrategia. Es por sabiduría. Cuando hablas menos, escuchas más. Cuando muestras menos, perfeccionas más. Y cuando te alejas del ruido de la aprobación externa, te acercas a tu propia verdad interna. Al principio, lo admito, no fue fácil. La adicción a la validación es fuerte. Sentía la tentación de compartir, de gritarle al mundo que estaba haciendo algo valioso, que estaba cambiando. Pero resistí, y en cada uno de esos pequeños actos de resistencia, mi carácter se volvió más firme, más sólido, como el acero que se forja en el fuego. Aprendí a sostener mi propio proceso en soledad, a no necesitar testigos, a ser mi propio juez y mi propio animador, a ser suficiente para mí mismo. Y en ese espacio interno de autosuficiencia encontré una nueva forma de confianza, no la confianza frágil y quebradiza que viene de ser visto y aplaudido, sino la confianza inquebrantable, la confianza de roca, que nace de saberse comprometido con uno mismo, de cumplir la palabra que te has dado en la intimidad de tu conciencia. Esa es la confianza que no se rompe, la que no depende de las miradas ajenas, la que no necesita filtros, la que no se desvanece cuando la multitud se va y las luces se apagan. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque en el fondo de tu alma sabes que tu mejor versión, tu obra maestra, no necesita ser anunciada, necesita ser construida, día a día, en el sagrado silencio de tu compromiso. Y para construir de la forma más inteligente, necesitas aprender no solo de tus propios errores, sino también de la sabiduría que te rodea. Lo que nos conduce directamente al quinto principio, principio número 5. El arte de escuchar con intención. En un mundo donde todos están desesperados por hablar, por imponer su opinión, por llenar cada segundo de silencio con el sonido de su propia voz, por tener la última palabra, la persona que sabe escuchar, de verdad, se vuelve invencible. La mayoría de las personas no escuchan. Creen que lo hacen, pero no es así. Simplemente esperan, con más o menos paciencia, su turno para hablar. Mientras la otra persona expone su punto de vista, ellos no están procesando la información, no están tratando de comprender una perspectiva diferente. Están en su propia mente, en un monólogo interno, formulando su respuesta, preparando su contraargumento, buscando fallos en la lógica del otro para poder atacar. Interrumpen, se adelantan, creen, consciente o inconscientemente, que su opinión es más valiosa, más informada, más importante que la experiencia ajena. Y por esa simple y arrogante razón, no aprenden, no evolucionan. Porque el que no escucha, está condenado a repetir sus propios errores una y otra vez. Y el que repite, inevitablemente, se estanca. Yo fui así durante una gran parte de mi vida. Mi ego, inflado por algunos éxitos tempranos, me hacía creer que ya lo sabía todo, que no necesitaba consejos, que siempre tenía la razón, y en ese orgullo, disfrazado de una falsa seguridad, me estaba cerrando todas las puertas al crecimiento. Me estaba alejando del aprendizaje real, de las oportunidades que se esconden en las conversaciones más inesperadas, de las conexiones humanas profundas y auténticas. Hasta que un día, una serie de fracasos dolorosos me obligaron a mirarme al espejo con humildad. Y decidí cambiar mi actitud por completo, decidí adoptar una nueva filosofía, callarme más y abrirme más. Empecé a practicar el arte de escuchar de verdad, con intención. Y no solo a personas más exitosas o más inteligentes que yo, no. Empecé a escuchar a todo el mundo, al taxista, a la camarera, al anciano en el parque, a todo aquel que tuviera una historia que contar, una herida que mostrar, una perspectiva distinta que ofrecer, porque entendí algo fundamental. Cada ser humano con el que te cruzas en la vida lleva consigo una pieza de un rompecabezas que tú necesitas. Cada persona sabe algo que tú no sabes. Y quien tiene los oídos cerrados por la arrogancia se está perdiendo el mapa que podría ahorrarle años de errores y sufrimiento. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a leer el lenguaje no verbal, a reconocer el dolor que a menudo se esconde detrás de una crítica dura,
a identificar el miedo que se disfraza de orgullo y prepotencia, a encontrar la sabiduría profunda que a menudo reside en una historia sencilla, contada con honestidad. Dejé de imponer mis ideas y empecé a nutrirlas, a enriquecerlas, a desafiarlas con puntos de vista diferentes. Me di cuenta de que lo que más necesitaba en la vida no era tener la última palabra, sino aprender a hacer la pregunta correcta, porque la verdadera transformación personal no empieza con una declaración audaz. Empieza con una pregunta honesta y humilde, pero este hábito tiene una dimensión aún más profunda, una que transformará tu relación contigo mismo. La dimensión interna. Aprender a escucharte a ti mismo, a escuchar esa voz sabia que todos tenemos dentro, pero que hemos ahogado con el ruido del mundo, aprender a leer el lenguaje de tus propias emociones, a cuestionar tus reacciones automáticas, a entender de dónde vienen realmente tus pensamientos recurrentes. Porque muchas veces hablamos sin parar, nos mantenemos ocupados, nos distraemos para silenciar lo que sentimos por dentro. Usamos el ruido externo para no tener que enfrentar el ruido de nuestra propia alma. Y cuando por fin te callas, cuando te sientas en completo silencio contigo mismo, sin móvil, sin televisión, sin distracciones, esas emociones que has estado ignorando, reprimiendo, barriendo debajo de la alfombra, salen a la superficie. Y no salen para destruirte, como podrías temer, salen para ser vistas, para ser entendidas, para ser sanadas. Hoy, escucho mucho más de lo que hablo, escucho para crecer, escucho para servir a los demás, escucho para no olvidar jamás la lección más importante, que no lo sé todo, porque el hombre que escucha, se adapta, se afina, se vuelve sabio. No necesita gritar para imponerse. Su sola presencia, calmada y atenta, transmite una claridad y una fuerza que desarman a cualquiera. Y una vez que has aprendido a escuchar esa voz interior, debes protegerla con tu vida, debes blindarla. Y aquí es donde entra en juego el sexto principio. Principio número 6. Protege tus decisiones de la opinión ajena. No hay nada, absolutamente nada, que diluya más rápido la claridad, la convicción y la fuerza de voluntad de un hombre, que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso, de quienes no entienden su visión, de quienes no pagarán el precio de sus errores. Todos opinan, es el deporte más popular del mundo. Todos sugieren, todos, desde su propio y limitado mapa mental, proyectan sus miedos, sus dudas, sus frustraciones y sus límites sobre ti como si fueran verdades absolutas. Eso es muy arriesgado, yo no lo haría. Nadie de nuestra familia ha hecho algo así antes. ¿Y si fracasas? ¿Qué va a pensar la gente? Y si uno no es fuerte, si uno no está firmemente anclado por dentro, en su propio centro, termina haciendo lo impensable, termina adaptando su camino, no porque su camino esté mal, no porque haya encontrado una razón lógica para cambiar, sino para complacer expectativas ajenas que ni siquiera comparte. Termina cambiando de dirección, no por convicción, sino por agotamiento, por el simple deseo de que dejen de cuestionarlo. Fui extremadamente vulnerable a esto durante la primera etapa de mi carrera. Iniciaba un proyecto con un entusiasmo desbordante, con una visión clara como el agua, con un enfoque total, pero apenas alguien de mi círculo cercano, un amigo, un familiar, cuestionaba mi decisión con una ceja levantada o un comentario escéptico, la duda se instalaba en mi mente como un virus. Empezaba a cuestionarme a mí mismo, ¿y si tienen razón? ¿Tendrá sentido lo que estoy haciendo? ¿Estaré exagerando? ¿Siendo demasiado ambicioso? Dudaba, no porque hubiera encontrado un obstáculo real en mi camino, sino porque no soportaba la presión psicológica del juicio, de la posible burla, de la mirada escéptica de los demás. Quería avanzar, sí, pero quería hacerlo sin ser criticado, sin ser malinterpretado, sin molestar a nadie, y después de muchos tropiezos, descubrí algo fundamental. Eso es absolutamente imposible. Toda decisión firme, todo camino propio y auténtico, toda búsqueda de la excelencia, inevitablemente, incomoda a los demás. Molesta profundamente al que no se atreve a seguir su propio camino. Irrita al que abandonó sus sueños hace mucho tiempo y ahora vive una vida de silenciosa desesperación, justificando su mediocridad. Despierta una profunda incomodidad en quien ha construido su identidad alrededor de complacer a los demás. Tu valentía es un espejo que les refleja su propia cobardía. Y eso es algo que mucha gente no puede soportar. Fue entonces cuando tomé una decisión radical, una que me liberó para siempre. Mis decisiones importantes ya no serían democráticas. Ya no serían sometidas a votación en un comité de amigos y familiares. Ya no serían objeto de debate público innecesario. Aprendí a callar más y a decidir con más firmeza.
a sostener mi dirección incluso cuando nadie más en el mundo la entendiera, porque entendí que el propósito no se explica, se demuestra, se sostiene con acciones. Y quien realmente está comprometido con su visión, deja de perder el tiempo y la energía vital tratando de convencer a los escépticos. Simplemente actúa. Y los resultados, con el paso del tiempo, se convierten en la única, la más elocuente, la irrefutable explicación necesaria. Este hábito me enseñó a cultivar y a valorar mi propio juicio por encima de todo, a confiar en mi intuición, esa inteligencia profunda que va más allá de la lógica, a confiar en mi experiencia, en las lecciones aprendidas a base de golpes, a confiar en mi preparación. Y no lo digo desde la arrogancia de creer que lo sé todo, sino desde la profunda responsabilidad de saber que esta es mi vida, mis consecuencias, mi camino. Y no puedo, no debo, permitir que quienes no cargarán con el peso de mis resultados, decidan por mí. Hoy, escucho consejos, por supuesto que sí, la humildad es clave, pero soy extremadamente selectivo. Solo escucho consejos de quienes están donde yo quiero estar, solo de quienes han caminado un sendero de dolor, disciplina, sacrificio y coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan, critican o hablan desde la comodidad y la seguridad de la barrera, desde el miedo. Porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo, con todas tus consecuencias, todo lo demás, mágicamente, se acomoda. Quien debe quedarse a tu lado, se queda. Quien no, se va. Y lo que permanece es una vida construida con intención, con coraje y con un absoluto y poderoso silencio frente a las voces que ya no tienen ningún poder sobre ti. Y al no pedir permiso para decidir, descubres que tampoco tienes que dar justificaciones para actuar. Lo que nos lleva directamente al séptimo principio. Principio número 7. Elimina el exceso de explicación. Uno de los mayores, más sutiles y más agotadores drenajes de energía en la vida de un hombre comprometido con su crecimiento es ese impulso casi compulsivo de justificar cada paso que da, cada decisión que toma, cada cambio que implementa. Sentimos la necesidad de explicar por qué dijimos que no a esa invitación a una fiesta, de explicar detalladamente por qué decidimos cambiar de rumbo profesional, de explicar por qué nos hemos alejado de ciertas personas que ya no vibran en nuestra misma frecuencia, de explicar por qué ya no estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, como antes. Pero quiero que escuches esta verdad, porque es una de las verdades más liberadoras que jamás descubrirás. No le debes explicaciones a quien no camina contigo. No necesitas el permiso de nadie para proteger tu energía, tu tiempo y tu paz mental. No necesitas justificar tu propia transformación. Durante años, yo mismo caí en la trampa de sobreexplicar. Me sentía culpable al establecer un límite, al decir que no. Sentía un miedo irracional a ser malinterpretado, a que pensaran que era egoísta o arrogante. Sentía una profunda inseguridad al mantenerme firme en mis decisiones si alguien las cuestionaba. Así que, para compensar esa inseguridad, hablaba de más. Daba discursos enteros para justificar una simple decisión. Trataba de hacer que los demás entendieran mis razones hasta el más mínimo detalle. Me desvivía por convencerlos de que mis intenciones eran buenas, de que mi cambio era para mejor. Pero al final, después de tanto desgaste, me di cuenta de que nada de eso servía, porque descubrí una regla muy simple y muy poderosa sobre la naturaleza humana. Quien quiere entenderte, quien te respeta de verdad, no necesita muchas palabras. Y quien no quiere entenderte, quien ya ha decidido juzgarte, jamás lo hará, aunque le des 1000 explicaciones. Aunque le presentes un informe de 100 páginas con gráficos y estadísticas. Y en ese proceso inútil de intentar convencer a los que no querían ser convencidos, me desgastaba, perdía una cantidad ingente de fuerza vital, me debilitaba a mí mismo con cada explicación innecesaria. Cada palabra era una fuga de poder. Aprendí entonces que la claridad interna no necesita ser defendida con argumentos, que cuando uno está realmente alineado con su verdad, con su propósito, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse de una situación o de una relación sin necesidad de dar discursos de despedida. Puede actuar sin tener que narrar y justificar cada uno de sus movimientos. Porque el hombre maduro no busca la aprobación de los demás. Busca la congruencia consigo mismo. No necesita un jurado de espectadores para sentirse firme en sus convicciones. Ya se eligió a sí mismo, ya se definió, y desde esa posición de poder interno, actúa con una sobriedad y una calma que muchos confunden con frialdad, pero que en realidad es pura autoridad silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también me ayudó a limpiar mi entorno de una forma natural y casi automática. Las personas que realmente respetaban mi proceso, mis amigos de verdad, nunca exigieron explicaciones.
Simplemente observaron, confiaron en mi juicio y me acompañaron, a veces en silencio, a veces con una palabra de apoyo. Los demás, los que necesitaban controlarme o entenderme para calmar su propia ansiedad, se alejaron, criticaron, se incomodaron. Pero eso no fue un problema, fue una depuración, un filtro necesario, porque quien necesita controlar tu camino no te ama, te condiciona, y quien realmente te respeta no necesita entender cada una de tus decisiones, solo necesita verte en paz contigo mismo. Mi regla ahora es simple, y te invito a que la adoptes. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar correcto, no es la persona correcta, no es el momento correcto, no gasto energía en convencer. Invierto mi energía en seguir construyendo mi camino, y en ese camino, el silencio me protege de las distracciones y las dudas. Y es en ese camino silencioso donde a menudo te sentirás solo, te sentirás invisible, y debes aprender a amarlo, lo que nos trae de cabeza al octavo principio. Principio número 8. Valora la invisibilidad temporal. En este mundo obsesionado con la imagen, que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante, hay una etapa del crecimiento personal y profesional que casi nadie soporta. Es la etapa más importante y al mismo tiempo la más solitaria, la etapa donde estás trabajando en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados tangibles, los que puedes mostrar al mundo, todavía no se ven. Esa etapa crucial donde estás sembrando con toda tu alma, con toda tu disciplina, pero el mundo exterior aún no nota absolutamente nada. Y si no tienes una inmensa, una casi sobrehumana fuerza mental, aquí es donde la mayoría de la gente abandona. Y no abandonan porque no estén avanzando, abandonan porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación externa que alimente su frágil motivación. Viví esa etapa muchas veces, años enteros, en algunos casos. Escribía durante horas en la madrugada, trabajaba en mis proyectos hasta el agotamiento, me disciplinaba con una rigidez monástica, y sentía que todo mi esfuerzo era completamente invisible, que nadie lo reconocía, que a nadie en el mundo le importaba, y una parte de mí, mi ego herido, quería gritar, quería subir a una montaña y gritar, mírenme, estoy aquí, estoy cambiando, estoy trabajando más duro que nadie. Pero aprendí algo, una metáfora que me dio la paz y la paciencia que necesitaba para continuar. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer, no anuncia sus intenciones, no busca el aplauso de los otros árboles, simplemente se hunde en la tierra, en silencio. Fortalece sus raíces en la oscuridad, se alimenta, y cuando llega su momento, cuando está listo, florece o da fruto, sin haberle dicho a nadie que lo haría. Aceptar, y no solo aceptar, sino abrazar esa invisibilidad temporal, me hizo invencible. Dejé de esperar el reconocimiento externo como un mendigo espera una moneda. Dejé de buscar miradas de aprobación. Dejé de depender del aplauso ajeno para sentirme valioso, y comencé a encontrar una profunda y serena satisfacción en el proceso en sí mismo. Comencé a ver cada día de trabajo silencioso y anónimo no como un sacrificio, sino como una inversión. Una inversión invisible, pero acumulativa, porque el progreso que se gesta en la sombra tiene una belleza y una potencia únicas. Nadie lo ve venir, y cuando finalmente emerge a la luz, llega con una fuerza, con una solidez que es imposible de ignorar. Ya no es necesario que te anuncies. Tu impacto, tus resultados, tu sola presencia, hablan por sí solos. Porque lo que fue construido con silencio, disciplina y paciencia en la oscuridad, se sostiene con una fuerza inquebrantable a la luz del día. En esa etapa de invisibilidad, aprendí a confiar en los ritmos naturales de la vida, a no desesperarme por los resultados inmediatos, a entender que todo gran proyecto, toda gran transformación, como un buen vino o como un embarazo, necesita un periodo de incubación, de tiempo, de repetición, de trabajo sucio y poco glamuroso que no se muestra en Instagram, de disciplina que nadie ve, que nadie aplaude. Y cuanto más tiempo eres capaz de tolerar esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener el éxito y la atención cuando inevitablemente lleguen. Porque quien no sabe crecer en la sombra, no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se descompone con la atención, porque no tiene raíces profundas, solo tiene prisa. Así que quiero que entiendas esto con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea, estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca, te estás desarrollando. No necesitas likes ni vistas ni aprobación, necesitas aguantar, repetir, seguir, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este sagrado silencio es irrompible,
Invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y para poder soportar esa presión, esa soledad, esa invisibilidad, necesitas una gran fortaleza interna, un dominio sobre tus propios impulsos. Y el noveno principio te dará esa herramienta. Principio número 9. Aprende a contenerte. A lo largo de mi vida, he descubierto que en la pausa, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, habita el verdadero poder. El hombre que sabe contenerse, que no reacciona por puro impulso, que no responde de inmediato a la provocación, que toma una respiración profunda antes de actuar, siempre, y digo siempre, tiene la ventaja. Y no porque sea más lento, sino porque es inmensamente más sabio, porque no está siendo arrastrado como una hoja por el viento de sus emociones del momento. Está siendo guiado por la brújula firme de su conciencia y sus objetivos de largo plazo. Durante mucho tiempo, yo era la antítesis de esto. Reaccionaba a todo. Era un libro abierto, una marioneta de mis propias emociones. Si alguien me atacaba o me criticaba, respondía con más fuerza, con más agresividad. Si algo me frustraba en el trabajo, explotaba, golpeaba la mesa. Si algo me dolía, lo mostraba, me victimizaba. Vivía completamente expuesto, sin escudo, sin filtro, y eso me debilitaba enormemente, me hacía predecible, y ser predecible te hace manipulable. Porque la persona que no sabe dominar su propia respuesta, le entrega el control de su estado de ánimo a todo lo que le rodea. A un comentario negativo en redes sociales, al conductor que le cierra el paso en el tráfico de la mañana, a un correo electrónico con un tono desagradable, y ese descontrol silencioso, esa hemorragia constante de energía emocional, te aleja de tu centro, de tu paz, de tu poder, hasta que, a través de la práctica y de muchos errores dolorosos, entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que te molesta merece tu atención, que muchas veces el mayor acto de fortaleza, el movimiento más poderoso en el tablero de ajedrez de la vida, es callar, es observar, es no hacer nada. Comencé a practicar la posada de forma consciente, a crear ese espacio, a observar la emoción surgir dentro de mí como una nube en el cielo, sin identificarme con ella, a dejar que la ola de la ira, de la frustración o del orgullo herido pasara, antes de hablar, antes de decidir, antes de enviar ese mensaje de texto del que, con toda seguridad, luego me arrepentiría. Y descubrí algo asombroso, casi milagroso, lo que en el calor del momento parecía urgente, casi nunca lo es. Lo que parecía un drama terrible, insuperable, se disuelve con el paso de las horas o de los días. Lo que parecía una ofensa personal, un ataque directo, muchas veces es solo un espejo del dolor, de la frustración y de la miseria de la otra persona. Aprendí a no tomarme todo de forma personal, a elegir mis batallas con la sabiduría de un general, a dar silencio donde antes daba gritos, a ofrecer distancia donde antes ofrecía conflicto. Y este hábito me dio algo que ningún logro externo, ninguna cantidad de dinero o reconocimiento, me había dado jamás. Dominio interno, soberanía sobre mí mismo, porque ya no me movía desde la emoción reactiva del momento, sino desde el propósito sereno de largo plazo. Ya no era un esclavo de lo que sentía, era el dueño de cómo actuaba. Y eso, con el tiempo, te otorga un tipo de respeto que no se pide. Se impone, porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Puede no compartir tu reacción medida, pero la respeta, porque transmite una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones. Solo necesita coherencia. Contenerse no es reprimir. Reprimir es tragarse la emoción y dejar que te envenene y te carcoma por dentro. Contenerse es elegir, es decidir con sabiduría cuándo hablar y cuándo no, cuándo actuar y cuándo observar. Es usar el tiempo como un aliado, es saber que no estás perdiendo por no reaccionar. Estás ganando por no traicionarte a ti mismo, por no rebajarte al nivel del caos, porque cada vez que reaccionas desde el impulso, estás entregando algo tuyo, algo precioso, tu enfoque, tu energía, tu tiempo, y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. En un mundo de impulsos y reacciones infantiles, quien domina su respuesta, domina su destino. Y así, tras recorrer este camino de 9 pasos, llegamos al final, al 10º y más poderoso principio, el que no es un paso más, sino la culminación, el que une a todos los demás en una sinfonía de poder silencioso. Principio número 10. Construye una vida que no necesite ser defendida.
Este es el objetivo final, la cima de la montaña. El resultado de integrar cada uno de los principios anteriores en el tejido mismo de tu ser hasta que dejen de ser técnicas que aplicas y se conviertan en la expresión natural de quién eres. El verdadero poder, el poder duradero, el poder que trasciende el éxito material, reside en construir una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero que deja una huella imborrable, que no busca la atención, pero que impacta en silencio. Una vida que no depende del aplauso externo, porque está edificada sobre los cimientos indestructibles del propósito, la disciplina y la verdad interior. Y para llegar ahí, no hay atajos. Tuve que aprender a callar cuando mi ego quería gritar. Tuve que aprender a enfocarme cuando el mundo me ofrecía 1000 distracciones. Tuve que aprender a ejecutar sin pedir permiso, confiando en mi propia visión. Tuve que aprender a sostenerme a mí mismo cuando nadie miraba, a ser mi propia fuente de validación. Tuve que aprender a caminar con paso firme mientras todos los demás hablaban, criticaban y dudaban. Tuve que aprender a resistir cuando nadie creía en mí, excepto esa pequeña y silenciosa voz en mi interior. Esta no es una filosofía para agradar a los demás. No es un manual para ser popular, es una forma de vivir para trascender. Y en ese camino, a menudo solitario, descubrí que el hombre más fuerte no es el que grita más fuerte, no es el que tiene más seguidores, no es el que más presume. El hombre más fuerte es el que puede mirar a todos a los ojos, en completo silencio, y aún así, seguir avanzando en su dirección. El que puede soportar la inmensa, la aplastante incomodidad de no ser entendido por aquellos a quienes ama, el que se convierte, finalmente, en su propia y única fuente de dirección, en su propio norte. Porque cuando eliges conscientemente vivir sin la exposición innecesaria, cuando decides construir con la profundidad de un artesano en lugar de con la velocidad de una fábrica, cuando dejas de competir con el ruido ensordecedor del mundo y empiezas a competir contigo mismo, lo que emerge de esa crisálida de silencio y disciplina es tu versión más poderosa, tu versión auténtica, tu versión que ya no necesita demostrar absolutamente nada a nadie, solo necesita hacer, solo necesita ser. Y sí, prepárate, porque muchos te van a llamar frío, te llamarán distante, incluso te llamarán egoísta, porque no van a entender tu enfoque, no comprenderán tu silencio, porque ellos no saben vivir sin compartir cada paso, porque su sentido de la identidad depende de la reacción de los demás, porque no soportan el silencio que los obliga a mirarse a sí mismos, a enfrentar su propio vacío interior. Pero ese ya no es tu problema. Tu única responsabilidad, tu único deber sagrado, es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, pero que nunca, nunca miente. Y cuando la obedeces, cuando te alías con ella y haces de tu vida un testimonio silencioso de tus valores más profundos, todo cambia, porque entonces ya no necesitas que los demás crean en ti, porque tú ya creíste, tú ya elegiste, tú ya actuaste. Y eso, al final del día, es todo lo que importa. Mi vida comenzó a girar, a encontrar su verdadero eje, el día que dejé de pedir permiso para ser yo mismo. El día que empecé a construir sin avisar, el día que convertí mi proceso en un pacto personal y sagrado, no en un espectáculo público para el consumo de los demás. Y en ese silencio, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Encontré una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Encontré mi dirección, porque el silencio te enseña a dejar de mirar afuera, te obliga a mirar adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude. Y ese trabajo invisible es el que sostiene todo lo demás, porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que aquí lo tienes. El camino para volverse imparable no se basa en el ruido, sino en el silencio, no en la dispersión, sino en el enfoque, y no en las promesas, sino en la ejecución implacable. Se trata de construir una vida que no necesite ser defendida, porque tus acciones hablan con una claridad que ninguna palabra podría igualar. Ahora, la pregunta más importante es para ti. De estos 10 principios, de todo lo que has escuchado hoy, ¿cuál es esa única idea, esa única verdad que ha resonado en lo más profundo de tu ser? No quiero que pienses en 10, solo en una, la que más te ha impactado. Quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y compartas esa única lección que te llevas hoy. Y más importante aún, ¿cómo vas a empezar a aplicarla? No para mí, sino para ti. Porque al escribirlo, lo haces real, le das forma, te comprometes. Es el primer paso de la ejecución.
Si este video te ha aportado valor y quieres unirte a esta comunidad de constructores silenciosos, deja tu comentario abajo. Y no olvides darle a like, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte nada. Sigue construyendo en silencio.